Hola, bello público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a tener a otro gran invitado, como todos los live tenemos grandes invitados. Eh, pero antes tengo que dar los anuncios pertinentes. Multitienda.streaming 2024, donde podrás contratar tus plataformas favoritas como Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. También está conmigo Teatros y de Arte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Ojo, hay muchas funciones acerca de las fiestas patrias acá en Santiago de Chile, así que vean la cartelera de Cidarte y no se pierdan ninguno de los espectáculos que tienen en cartelera. También está conmigo Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, loica.vet y pide tu hora. Y ahora voy a eh, mandar la invitación a Cintia para que se conecte y podamos conversar de su trayectoria de doblaje. Hola a todas las bellas personas que se van conectando. Hola tía Yasmin, ¿cómo estás? Listo, le envié la invitación a Cintia para que se conecte, así que en breves momentos estará con nosotros. Y acaba de unirse. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Te doy la bienvenida al live. Gracias por haber aceptado la invitación. Espero que lo pasemos muy, pero muy bien. Al comienzo de mis live, hay que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Ok, yo soy Cintia de Pando, soy locutora comercial, actriz de doblaje, básicamente artista de la voz desde hace 21 años. Genial. Oye, Cintia, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación para querer ser actriz de doblaje? Y si al comienzo tu familia te apoyó o no te apoyó, ¿cómo fue todo eso? Ah, sí, mi familia siempre me ha apoyado, no entendían muy bien de qué se trataba lo que hacía, pero confiaban en mí y eso siempre fue muy bueno. Em, Empecé, bueno, me llamó la atención siempre desde que era niña, me gustó mucho actuar, me encantaba hablar y cuando descubrí el mundo del doblaje, encontré que esa era como una buena combinación entre actuación y hablar y estar enfrente de un micrófono y no nada más me quedé en doblaje, sino también en locución comercial, radio, hice muchos años cuando vivía en México. Entonces, sí, el trabajar con mi voz para mí siempre ha sido una pasión y un privilegio. Ay, no te oigo. ¡Ah! Estaba sin micrófono. Ahora sí. Ah, Eh, Se entrecortó un poquito. ¿me costó un poquito, dices? No, que se entrecortó un poco. Ah, sí, pero ya.
Oye, Cintia, y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti trabajar en el doblaje y ser tan reconocida a nivel internacional? Porque tu voz se ha escuchado en muchas series y películas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te lo has tomado tú? Bueno, yo la verdad me lo tomo como algo bueno, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho mi trabajo, entonces todo lo que salga después del día de la grabación y de cuando estoy ahí comprometida con el personaje, con el director, con el proyecto en general, todo lo que salga después es un plus. Agradezco mucho cuando la gente se toma la molestia de reconocer mi trabajo, lo aprecio mucho. Em, pero en realidad la mayor satisfacción para mí es estar haciéndolo en el momento y poder explorar esa parte artística dentro de mí. Súper, súper. Oye, y cuéntame, cómo fue la experiencia en trabajar en Anatomía según Grey? Allí doblaste a la voz de la doctora Addison No, Montgomery. Izzy Stevens. Yo hice a Izzy Stevens. ¿Me oyes? Hola, hola. Isis Stevens. Ajá. Eh, ¿Y cómo eh, fue esa experiencia? a mí me encantó porque era una serie nueva. Cuando mi personaje salía, fueron las primeras 6 temporadas. Y, y en realidad fue una gran oportunidad para mí porque fue uno de los primeros personajes grandes que tuve y además en una serie que fue muy importante también, muy buena serie, un personaje importante, tanto que la actriz que lo interpretaba, creo que también como que la fama le llegó fuerte y tuvo problemas en la serie debido a eso. Eh, pero bueno, a mí me encantó, la verdad es que fue un personaje que me hizo, eh, bueno, que lo disfruté muchísimo, que tenía mucha profundidad como personaje y eso, aprendí, practiqué muchísimo doblaje en ese momento con ese personaje y ya. ¿Tú crees que es difícil entrar en las emociones de los personajes? Porque si bien has tomado varios roles totalmente distintos, como lo es en otras series animadas, y las emociones son diferentes. ¿Cómo es para ti poder reencarnar una emoción como en una de esas series como lo fue en Anatomía según Grey? Eh, em, Oye, hay mucha gente ahí conectándose, qué padre. Sí. Hola, pues ah, depende, mira, cuando haces doblaje, es que cada proyecto es diferente. Cuando haces doblaje, para mi gusto, como es un proyecto, como es un producto de postproducción, es decir, ya está todo grabado y ya tienes al actor, la escena editada, la música, es diferente a cuando no tienes nada, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo doblaje y tienes ya todos esos factores en donde tú nada más estás, bueno, nada más, ¿no? Estás copiando lo que ya alguien más hizo como trabajo actoral, ¿no? Ya hizo todo ese trabajo por ti de decir quién soy, por qué, etcétera, ¿no? Ahí la técnica es lo que es muy importante, saber aplicar tu actuación a la técnica de doblaje y a todo, a que el personaje abre la boca, la cierra, etcétera. Todo eso es muy técnico y tienes que estar combinando los factores de actuación, pero ya no tanto eh, de, de tono en general, porque ese tono ya te lo está dando la producción como tal. Tú nada más tienes que hacer que tu voz quede en eso, ¿no? Entonces, para eso se requieren ciertas habilidades. Es muy diferente a cuando estás haciendo una animación, por ejemplo, donde no tienes nada de todo ese soporte musical, visual, para para crear todo el personaje desde cero. Entonces ahí tienes que
recurrir más a la imaginación y a lo que sientes, cómo lo ves. Tienes que proponer más quién es ese personaje, ¿no? Entonces, depende mucho del proyecto en el que estás, cómo llegas a crear, a ponerle la voz a ese personaje. Wow. Cintia, ¿qué sucede si te digo Iko Tsukino, el personaje de Sailor Moon? ¿Cómo, perdón? ¿Qué se te viene al recuerdo de haber dado voz a Iko Tsukino en el personaje de la serie Sailor Moon Crystal? Ay, si yo digo que yo no hice eso. Yo nunca he trabajado en Sailor ¿No Moon. hiciste eso? ¿En Yo serio? digo que no. Wow. Estuve en Super 11, a lo mejor, aquí. Luego ese es el que me Perdón, preguntan. ahora sí. ¿Cómo fue para ti haber doblado películas legalmente rubias? Ahí diste voz a dos personajes. Sí, es la de Legalmente Rubias 3. Mira, a mí me gustó muchísimo la primera película y creo que es un clásico que hasta ya se convirtió en una obra de teatro musical en Broadway. Exacto. Es un tema muy bonito. La segunda película creo que es una secuela y la tercera ya de plano es como para pasar el rato y hasta ahí, ¿no? Ahora, para mí, como yo había visto la primera película y me había encantado, fue un gran privilegio el haber estado haciendo Legalmente Rubias 3 y el hacer dos personajes también siempre es muy, pues es muy enriquecedor en el sentido de que yo no grabé a un personaje y luego otro, y luego uno, otro. No, no, no. Yo hice primero un personaje, se acabó la película, luego grabé el siguiente, ¿no? Porque cada una de ellas, aunque son gemelas, tienen una personalidad diferente. Entonces había como que mantener esa personalidad lo más convincente posible, aunque tuvieran la misma voz, ¿no? Entonces, pues fue muy divertido en ese sentido. ¿Y, y cómo hiciste como la diferencia entre una y la otra? Así como Pues para ver las es lo que te diferencias. digo, como que el director, desde el principio, los directores de doblaje ven las películas y las series, las caricaturas, antes de que nosotros como actores lleguemos a la cabina a grabar. Entonces, fue más una cuestión de personalidad, ¿no? Entonces, la voz era la misma, pero era como, mira, ella es un poco más rebelde y enojona o lo que sea, entonces mantén eso siempre en mente y como te decía, pues, te lo va dando la escena, ya la interpretación de la actriz original, todo eso como que te va llevando de la mano, pero tú vas todo el tiempo manteniendo esa sensación de, ok, de esa personalidad, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerlo por separado, para que te mantengas lo más constante posible, de principio a fin, acabes y decir, ah, bueno, ahora vámonos con ella, con la hermana, que es más amable, más tranquila, más dulce. Entonces, siempre esos pequeños toques hacen la diferencia. Súper. Yo encuentro una, un trabajo maravilloso el tema del doblaje. Yo soy actor y en la universidad nos hicieron clases de doblaje como una asignatura y es muy complejo, no es llegar y leer el texto. Te debes dar cuenta de la puntuación, del numerito que va acorde con la voz. Tienes que... Es un montón de cosas, un montón de factores, no es llegar y decir. Es lo que te digo, que es mucho, pues, es mucho de técnica, porque todo entra dentro de la categoría de los actores. Mucha gente me pregunta, ¿qué necesito para ser actor de doblaje? Bueno, primero ser Oh, actor, ¿no? se está... Entonces, Ahora sí te escucho. ah,
Ahora sí te escucho. Perfecto. Digo que lo que se necesita para ser actor de doblaje es ser actor. Y, y es gracioso, pero de pronto encontramos a actores que hacen de todo, ¿no? Que hacen doblaje, teatro, cine, tele, pero hay actores que nos especializamos en un área nada más, por cualquier cuestión, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho estar, cuando me dicen, ¿por qué no haces imagen? Que sí he hecho, y yo empecé en teatro, pero la verdad es que a mí me gusta mucho también la facilidad y flexibilidad que te da el ser actor de voz, porque te permite estar audicionando mucho, o sea, hacer audiciones mucho más desde la comodidad de tu hogar. Y si tienes un callback, por ejemplo, te conectas o vas y grabas, pero no es, no es como que tengas que estar yendo a presencialmente a, a grabar, ¿no? O a hacer las audiciones y que tus posibilidades muchas veces dependen de cómo te ves, ¿no? Y en la voz esto te abre más margen. Claro, yo voy a sonar siempre como una mujer, pero a lo mejor puedo sonar como una mujer más grande, más joven, ¿no? Y no necesariamente esto, ¿no? Que están viendo, sino puedes recurrir mucho más a la imaginación de quien te está escuchando y eso te abre un montón de posibilidades. Eso aunado a que puedes tener como un poco más vida personal, ¿no? No dependes, tienes mucho más libertad en tus horarios, pero eso ya es algo muy personal para mí que me ha funcionado 20 años y que estoy muy feliz de hacerlo. Eso no quiere decir que me cierre las puertas a eventualmente eh, regresar a teatro, a usar más mi imagen. Pero, pero pues sí, creo que es importante como identificar que es una técnica y que cualquier actor puede especializarse, aprender esa técnica y adaptar todo su conocimiento a justo lo que decías, tener un guión y hacer las pausas donde tú a lo mejor no las harías, ¿no? Y aprender a que suene natural, en donde, o sea, jugar con la imagen y con el texto para que suene natural. Y te digo, es solo adaptar tus conocimientos a ello. Pero igual no deja de ser complejo para No, claro, una persona. pues todo tiene su chiste, ¿no? Todos los trabajos tienen su nivel de complejidad. Por ejemplo, la primera vez que me enfrenté a un trabajo de doblaje fue porque estaba estudiando teatro y llegaron unos chicos de otras instituciones a pedir actores. Y yo dije, yo. Tenía puras ganas de actuar. Y cuando me dijeron, pasa a la cabina, ahí tienes que interpretar la voz. Y yo así como, ¿cómo así? Sí. Y fue como, Y no es para todos, así como no es para todos el estar enfrente de una cámara, no es para todos estar enfrente de un micrófono. Es curioso porque parte de lo que yo hago también de mi trabajo es trabajar con actores que hablan en inglés y enseñarles español para si tienen escenas en español o necesitan neutralizar el acento para algún acento en específico de alguna ciudad o algo, yo les enseño. Y es curioso cuando yo estoy en set y me dicen, pero ¿y tú haces esto todo el tiempo? Y yo no, básicamente soy artista, bueno, actriz de voz. Y dicen, "Ah, ¿en serio? Y son actores que están en Hollywood y nunca se les ha pasado por la cabeza hacer más más trabajos con la voz, ¿no? Y es nada más cuestión de intereses, de especialización y de preferencia. yo encuentro mágico porque ustedes, o sea, ustedes los actores de doblaje tienen la facilidad de poner el lenguaje neutro de una manera impresionante. A mí no se me pasaría por la cabeza hablar del lenguaje neutro para intentar de no ser, eh, de no presentarme como chileno o como Latinoamérica en un lenguaje así como muy neutral. Es como, Dios mío, Es cuestión esa de técnica también práctica, debe pero ser, esa técnica también debe ser complicadísima. Llegar al neutro y sin tener
que ocupar ninguno de las jergas que uno tiene. Sí, ayuda mucho cuando tienes un guión, ¿no? Donde no estás usando palabras que tú comúnmente usarías en una conversación. Eso ayuda por un lado, ayuda siempre el director, sobre todo al principio, para cuando estamos empezando, el tener a un director diciéndote, ay, te salió mucho acento de aquí o de allá, te acostumbras a escucharte a ti mismo y a decir, ay, no, creo que salió muy de donde vivo y corregirlo, ¿no? Otra de las cosas que he descubierto últimamente son todas las interjecciones, es decir, cuando decimos, y cositas, como expresiones que ponemos antes o después de una, de una frase, hay que tener mucho cuidado con esas porque esas son las que nos delatan inmediatamente de dónde somos. Entonces, ahí hay que poner mucha, mucha atención. Y sobre todo esto lo digo cuando estamos haciendo locución comercial. Y porque cuando estás haciendo doblaje, no tienes margen para meter muchas esas expresiones. Pero cuando tienes algo como un comercial de radio y necesitas sonar súper natural y le quieres poner una expresión así como ligada un poco al diálogo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí me gustaría llegar porque hiciste un doblaje muy particular que fue doblar un personaje de Saki Cody Gemelos a bordo, de Ujú, a Bailey, Bailey. que Sí. también tenía un acento particular y muy conocido. ¿Cómo fue para ti llegar a este proyecto y dar voz a Bailey en Saki Cody Gemelos a Bordo, en Los Hechiceros de Waverly Place y en Hannah Montana? Porque fueron varias series en donde tu voz se presentó en cierta escena. Fue súper bonito también porque fue esa época en la que lanzaron el canal de Disney Channel y entonces empezaron a crear muchísimos proyectos en Disney y era cuando yo también estaba pues en México y muy metida en el doblaje y todo, entonces me tocó justo para Saki Cody, Gemelos a Bordo, me tocó trabajar con el señor Francisco Colmenero, que ya saben que es, o sea, bueno, ¿qué les puedo decir del señor Colmenero, no? Toda una industria él mismo. Entonces, pues trabajar con él era increíble, un honor. Y aprendí mucho y me divertí y era estar en una serie de Disney y con todo esto de Disney Channel siendo, empezando y todas las promociones. Entonces pues también fue parte de mis inicios y muy divertido. Era un personaje que venía como del campo de Estados Unidos y hablaba media campesina. Sí. Sí, 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 pero igual había que tener cuidado, ¿no? Porque para lo que en México es un campesino no es lo mismo que en Chile, ¿no? Entonces, Claro. hay- fue más neutral, la verdad, el acento, pero de repente sí, los diálogos que tenía hacían que en nuestra mente escucháramos que era campesina por cómo hablaba en los diálogos, ¿no? Y sus referencias siempre al campo y todo eso hacen que el espectador tenga esta imagen de es la campesina más que el acento. Y un tiempo después hiciste la voz de 16 Deseos, dando voz a la misma actriz también. Sí, Y en porque lo que esa, intentan hacer en... Ah, perdón, perdón, sí, dime. dale, en esa, dale tú. Bueno, lo que pasa es que muchas veces lo que se intenta hacer en el doblaje es, dentro de lo posible, si una actriz o un actor le dio la voz a un personaje y funcionó, y sobre todo fue en un proyecto donde esa actriz o actor original en inglés o en el idioma que sea original, eh, de- como que lo catapultó, ¿no? Como que lo dio a conocer, y entonces ya la gente de habla hispana reconoce o
sí, reconoce a ese actor y lo ubica con cierta voz. Entonces los demás estudios y directores de doblaje intentan castear a la misma persona para que tenga congruencia y para que sea familiar a quien lo está escuchando y no digan, ay, ahora por qué tiene otra voz, ¿no? Entonces, ese fue el caso de la actriz de Bailey, pues, que empezó en Saki Cody, siendo una adolescente, la empezaron a conocer y cuando hizo otra película me llamaron a mí y casualmente era de Disney. Y es más fácil cuando es el mismo, la misma productora, ¿no? En este caso, pues Disney hizo los dos proyectos, entonces por lo general son los mismos estudios de doblaje los que llevan esos proyectos. Ahora, si esta actriz de pronto sale, después hizo otra película, ni siquiera sé en qué, y ya no me llamaron a mí, ¿no? Porque lo habrá hecho otro estudio, incluso en otro país, no lo sabemos. Entonces ahí es cuando ya se pierde la continuidad de la voz por alguna otra circunstancia. Pero ¿te has dado cuenta que igual buscan o algo parecido a la voz que lo interpretó por varios tiempos? Eh, por lo que pasó con Garfield, por ejemplo. Acá nosotros tenemos a Sandro Larena, el que dio voz a Garfield en los 90, y después salió una crítica porque el gato no iba, o sea, la voz del gato no salía en la película que se estrenó hace poco en el cine, y fue criticado porque cómo era posible que el gato no fuera doblado por el mismo actor, y al final le dieron el papel del papá del gato. Ahí, ahí volvió. Ah, sí te digo que yo era niña cuando salió Garfield, bueno, no cuando salió, cuando salía Garfield en la tele. Y, y yo decía, Garfield habla así, además, con un acento, que yo no sabía que era chileno, pero yo copiaba cómo hablaba Garfield y quería comer el postre, el postre, el postre. ¿No? Y, yo decía, y nosotros hablamos así, pero dice, bueno, así habla Garfield. Y sí, entiendo perfecto que de repente digas, no, no, si Garfield siempre ha sido chileno, ¿de qué me hablan? No lo pueden cambiar. Ya es como la esencia, así crecimos con él, ¿no? Yo creo que es importante, si se puede. Lo que pasa es que también mucho obedece a intereses de los estudios, ¿no? Entonces, no sé, creo que era Universal, no sé quién hizo Garfield, pero es, si quieren meter a un Star Talent, que es un actor conocido, y creen que eso le va a hacer mejor al producto, porque hay que recordar que todos son productos que hay que vender, ¿no? Entonces, por eso es que llaman artistas reconocidos, porque ellos van a atraer a más personas a los cines o a las plataformas para ver las películas que actores de doblaje. Por el otro lado, eso es como el gancho inicial. Pero ya para las personas que ya no les importa quién dobló la voz, ya cuando, bueno, o no conocen a ese Star Talent, entonces cuando ven la película, y ahí es cuando dicen, no, espérame, él no es la voz, ¿no? Con la que yo crecí. Entonces son muchísimos factores que hay que tomar en cuenta, pero sí, claro, siempre es muy bonito ver la voz de siempre, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de que él me hizo clase de voz en la universidad de doblaje y yo decía, esa voz la conozco, no sé de dónde la he escuchado. Y tuve que googlearlo para poder decir, oh, efectivamente era el gato. Increíble. ¿No te ha pasado alguna vez de que en algún lugar te dicen, oye, tu voz me suena conocida? Em, sí, eh, más me dicen así como, oye, tienes voz como de locutora. Así, entonces yo dije, sí, chance y me voy a dedicar a eso. Lo voy a considerar. Es como, ¿sí? ¿En serio? Ajá, No ay, sabía. qué bien. Qué bueno que me lo mencionan. Cintia, ¿qué sucede si te digo Lost? Lost es también una serie que me encantó porque yo hice se llamaba Daniel o algo así, el Daniel, personaje.
Ajá. Bueno, Danielle, porque es mujer. Entonces Claro. eh, y su voz empezaba a salir, no tenía cara. Y entonces solo en la trama oían su voz. Y entonces yo nada más salía a través de un radio, ¿no? Y entonces así hice varios capítulos y muy bien. Y de pronto salió el personaje a cuadro. Y resulta que era una señora como grande. Y yo estaba en mis tempranos 20 y mi voz, como podrás escuchar, eh, sigue sonando más joven de lo que en realidad yo soy. Y entonces, y más a los 20. Entonces, cuando salió, dijeron, es que no corresponde tu voz a la imagen. Entonces me querían cambiar, pero dijeron, no la pueden cambiar porque había una escena en donde reconocían a ese personaje por su voz. De pronto están así, espera, esa voz yo la... Entonces no podían cambiarme y yo estaba empezando, entonces para mí fue todo un reto sonar como señora de 60 años o 50 y muchos, pero gastada porque llevaba años en la isla y estaba así súper traumada. Un personaje muy complicado y nada que ver conmigo en ese entonces, ni ahora yo creo, pero menos en ese entonces. Y sí, fue toda una experiencia y una aventura hacer ese personaje. Si no me equivoco, hiciste dos personajes, o sea, tres personajes. El joven, la versión joven de la actriz, la versión ya en la isla y hiciste a Michael Arthurs en ¿En la Lost? temporada 1. Sí, capítulo 2. Ahí interpretaste a un personaje adicional. Pues mira, eso ya tiene 20. Bueno, mucho tiempo y no me acuerdo, la Mucho verdad. tiempo. Te mentiría. Wow. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a Pokémon Diamante y Perla? Ahí diste voz a un personaje llamada Candace, algo Acá así. ay, voy a hablar muy general porque tampoco me acuerdo. No se lo tomen a mal. Es que hay personas, como son muy pequeños, de repente puede ser Claro, son literalmente personajes. que yo haya ido a un llamado para otra cosa y que yo haya ido pasando por ahí y que digan, Cintia, ven a hacerme este personajito rápido, porfis, porque no vino la actriz que lo iba a hacer o porque no nos habíamos dado cuenta de que eh, había una voz ahí o ya saben, o sea, como, o porque nos surge y necesitamos entregar este proyecto y que yo haya dicho, ah, claro, entrar, grabar e irme y olvidarme por completo. Entonces, hay personajes que si no eran fijos, fijos es cuando salen regularmente, eh, luego se nos olvidan. Pero igual los disfrutamos cuando los estamos haciendo. Claro. Cintia, ¿y tienes algún personaje que el que a ti más te ha desafiado para doblar? Como que a ti más te ha costado y al final, después de odiarlo mucho, lo terminas amando. Um, ay, bueno, de desafío, el de Lost fue un gran desafío. Eh, que haya odiado o que haya sido... estoy pensando. Que después lo tengas ahí en el fondo de tu corazón amando porque fue exitoso y al principio lo odiaste porque te costó como eh, interpretarlo y que después Bueno, haya había, tenido un... había una serie, pero no fue muy conocida, que se llamaba Bonnie Town, que también era de Disney. Y yo interpretaba, era de unos conejitos que eran como mopeds, bueno, como un poco, no sé. Em, y entonces yo hacía un personaje que sí era live action, que se llamaba Pinky Pinkerton, y hacía concursos y todo esto. Y era muy intenso. Hablaba. Y
emociones, porque era como de concursos, y entonces hacía así que el conejito, y, y todo tenía que quedar en labios, y era súper complicado, porque además la directora, que era Diana Santos, era pues muy buena y se fija mucho en todos los detalles y todo, y era así como, no, o sea, aquí respiro y tú no, entonces vamos otra vez, y era bien difícil, pero al final me lo reconocieron mucho en el estudio, en Disney y todo, de que estaba, o sea, que quedaba muy bien, pero sí eran sesiones muy intensas de grabación para Pinky Pinkerton. Pero ya ni siquiera lo he buscado y ni siquiera está en la plataforma de Disney Plus ni nada. No sé, fue un proyecto como muy independiente de Disney o no sé. Y para Súper. niños pequeños. Ajá. Sí, hablando sobre niños pequeños, también diste voz a una herramienta que era un serrucho Sí, que Dusty. cantaba. Exacto. ¿Cómo fue tu experiencia en ese personaje particular? Porque es como lo más infantil que has hecho después de haber hecho personajes como Los y personajes así como muy nada que Ah, ver. mira, a mí me encantaba hacer a Dusty. Yo creo que es de mis personajes favoritos. Y para mí, cuando iba a grabarlo, era un momento de paz, porque yo estaba ahí, me sentía feliz haciéndolo y me encantaba la animación. Y yo decía, me encantaría vivir en ese lugar. Era como mágico y decía, ay, es que no tienen ningún problema, tienen como, no sé, como era un paraíso para mí. Y mi personaje estaba muy gracioso. Bueno, a mí me gustaba, se me hacía chistoso y era bien intenso y así, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que nos pasó es que como era un serrucho, pues siempre lo tratamos como que era hombre, ¿no? Y en la descripción de personajes nunca nos dijeron nada. Entonces yo hacía mi voz de hombre, bueno, de serrucho. eh, y después de varias temporadas, un día resulta que el serrucho está enamorado de de unos chicos en una boy band, así, y entonces se desmaya y no sé qué. Y eso, espérame. Digo, ahora ya estamos muy acostumbrados pues a la aceptación, o sea, todo muy abierto, pero en ese entonces, tratándose o sea, de hace 15 años, eh, en un programa para niños de Disney, fue así como de, no, no creo que en realidad sea hombre. Y siempre le habíamos llamado, o sea, siempre se refería a sí mismo como hombre. Entonces Claro. fue una confusión. La verdad ya ni me acuerdo qué se hizo en ese momento. Creo que fue así como, sí, va a seguir siendo hombre, ¿ok? Y otro día ya se pone, como que después ya fue más evidente que era mujer porque una vez sale con una falda así de ballet y el tutú y no sé qué, y todos así de, sí, bueno, vamos a hacer como que esto no está pasando. Pero así pasa. Bueno, pero hay que decir las cosas como son. Los niños no, no van a dañar al monito, porque el monito siempre va a ser algo vivo, algo bacán para ellos, y sea que sea, lo van a seguir amando. Claro, claro, y ahora me encanta toda la inclusividad y bueno, la inclusión y todo esto está ¿O me ahora equivoco? ya, hubiéramos podido jugar con eso, así de, ok, o no sé, ¿no? Pero en ese entonces creo que se pasó por alto y nada más nos dio mucha risa y un poco de pena también. Yo creo que nosotros somos los que le ponen una etiqueta a las cosas. Sí. Oye, ¿y qué sucede si te digo Pepper, Port, Pot? Pepper Potts, Pepper Pot. Es la de Iron Man, ¿no? Claro, Buenísima. A mí me gustaba también muchísimo. Mira, ahí tuve la oportunidad. Te, em,
te voy a decir, en Iron Man, esa animada, y en otra, la de, ¿cuál era? Eh, ay, es que hay como tres series que hice, Battle Force y otra, ay, se me olvidó ahorita, pero que donde yo era la única mujer y eso me gustaba mucho. Como que estaba siempre entre puras voces masculinas y entonces yo estaba y me gustaba. Y pues nada, Y, que fue antes de que Marvel fuera lo que es ahora, así que véanla, véanla. y Hablando, cuéntame, ¿cómo llegaste al proyecto? ¿mandé? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo llegaste al proyecto? Audicioné, de repente hacían pruebas de voz y pues me llamaban y a veces me quedaba y a veces no. Y esa fue una de las que sí. Hablando de cosas para que vean, voy a hacer mi comercial. Hoy descubrí en Netflix, estaba así, y de repente vi que ya salió en Netflix una serie que se llama Terminator, de ¿Ya? anime, de anime. Ahí hago a un personaje que se llama Kokoro. Y Sube. son tres voces. Y entonces es Kokoro espíritu, Kokoro corazón. Y entonces, véanla. Bueno, si les gustaba Terminator y el anime, ahí está el comercial, ¿eh? Eso es lo último que he hecho Maravilloso, de doblaje, así, para que lo vean. Lo acabamos de terminar y ya está en Netflix. maravilloso. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, ¿y qué fue como lo más entretenido de doblar animes? Porque los niños de hoy en día como que se enloquecen con los animes, como que aman y siguen los personajes y Sí, ven es como... increíble. Yo no entiendo. Bueno, lo que pasa es que como te decía, todo es de gustos, ¿no? Entonces, así como me puedes ver haciendo cosas para niños súper chiquitos, me puedes ver, bueno, haciendo cosas como Lost, e-learnings y anime. Pero es que anime sí Claro, es súper diferente porque pues sí, tiene otro ritmo, tiene otra esencia de las caricaturas, bueno, de las animaciones gringas. Y para empezar, nosotros doblamos del japonés al español. Entonces, la mayoría de las veces estamos escuchando el inglés y ya estamos mucho más acostumbrados y familiarizados con el inglés que con el japonés. La mayoría de nosotros, yo creo. Y entonces, no es tan fácil como decir, está diciendo esto y tú vas como siguiendo tanto lo visual del guión, de la imagen, como del oído. Aquí olvide el oído, o sea, bueno, sí, pero para ver dónde están las pausas, pero no por lo que están diciendo, ¿no? Entonces, es otra interpretación totalmente diferente que como que llega a un público muy determinado. Entonces, también es una cosa muy interesante hacer anime. Sobre todo estas cosas que son, incluso no necesariamente son para niños, ¿no? créeme, Entonces, sí. créeme que sí entiendo muy bien de eso. Tengo una sobrina de 14 años que ama el anime y tiene figuritas de anime y tiene cosas así como muy... que yo creo que yo cuando chico no era tan fanático del anime y era como, ¿what? ¿Qué pasó con esta generación? Ay, ya sé, sí, 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 sí. Sí. Cintia, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, Ok, pero nos queda una pregunta y las preguntas de fuego. ok. ¿Qué prefieres, perro o gato? Pero, ¿Cómo es para ti o cómo encuentras que es la industria del doblaje? Si es abierto a toda persona que quiera incluirse en el doblaje o no. sí, es para quien quiera. Yo creo que, o sea, claro, es para quien quiera y trabaje mucho y esté dispuesto a ser muy, muy, muy paciente, pero y muy persistente.
Pero sí, yo creo que ¿Y cualquiera algún, que, que quiera, eventualmente puede lograr, sí. y algún consejo que le quieras dar a la audiencia que está viendo este live y que verá este live porque va a estar arriba en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en ex Twitter? ¡Wow! Algo que les quiera decir sobre el doblaje, pero ¿sobre qué? Sobre un consejo para las personas que quieren meterse a estudiar doblaje y quieran dedicarse al mundo doblaje, que hoy en día ya no es ya es como furor, como que todo el mundo quiere meterse a estudiar doblaje. Pues yo les recomiendo que lo hagan y eso, que sean muy persistentes, que si realmente es lo que quieren, estudien mucha actuación em, y, y que investiguen dónde están los estudios de doblaje o quiénes están dirigiendo y hagan bueno, muchas prácticas. Si tienen la oportunidad de hacer lo que antes se llamaba sala, pero yo no sé si ahora se sigue haciendo, pero es ir a ver, sé que con la pandemia se detuvo obviamente eso, pero es estar viendo cómo hacen el doblaje y cómo estar literalmente sentados viendo cómo los demás graban, porque aprendes mucho también de ver a los demás, ¿no? Igual cuando estás en las clases, a veces mucha gente se queja de que son un poco tediosas porque cuando está pasando alguien más, tú estás nada más esperando, pero en realidad estás aprendiendo con toda la retroalimentación que le están dando a tus compañeros, sin la presión de que te la están dando a ti. Y luego ya te toca a ti ser el, la persona que está recibiendo toda la atención, ¿no? Siendo el foco de atención. Y eh, antes voy a leer unos comentarios que están por acá, porque después la gente se enoja porque no los leen. Y para que sepan que sí se leen los mensajes, te mandan abrazos, eres exitosa, eh, saludos Cintia, felicidades. Y ahí Mario Sánchez, Martina, Alfredo, Tuzas. Acá hay un saludo. Ah, dicen, saludos Cintia, qué gusto verte. Alfredo-Mariscal 1. Y por interno también me han escrito que dicen que eres muy exitosa, que eres talentosa, sigue así. Ay, Y gracias. eso es lo que dice la gentecita. Dicen que eres muy talentosa. Ay, muchas gracias. Miren, la verdad es que disfruto muchísimo mi trabajo y yo creo que yo lo que le digo a la gente que haga doblaje o sea veterinario es, no importa lo que hagas, pero si lo haces con pasión y realmente lo disfrutas, es más fácil que seas bueno a que no, porque vas a buscar siempre la manera de ser mejor y vas a dar el 100 cuando lo estás haciendo. Entonces, yo me considero súper afortunada de hacer lo que me gusta. Eh, entonces, creo que lo demás, el hecho de si voy mejorando o no, es porque no me quedo con los brazos cruzados y siempre estoy tratando de buscar proyectos, de seguir estudiando, capacitándome, de analizar el mercado, las tendencias, ¿no? Entonces, creo que eso aplica para cualquier trabajo y ojalá que los que nos están viendo lo puedan aplicar a su vida personal, sea lo que sea que estén haciendo. Qué lindas palabras, Cintia, qué lindas palabras. Cintia, y si tuvieras que escoger otra carrera que no haya sido doblaje, ¿cuál habría sido? Ay, así que no tenga nada que ver con la actuación y el arte. ¿Sí? A lo mejor, cuando estaba en el proceso de escoger carreras,
Yo decía que si no ¿Ya? estuviera 100% segura que iba a comunicación y a actuación, me iba a ir a diseño industrial. Pero ahora creo que me iría más a mercadotecnia. No sé, no me puedo ¿Y cómo imaginar. fue? Súper. Cintia, ¿y cómo fue el cambio de México a Canadá? ¿Te adaptaste al horario, al acento, a... Porque yo creo que entre México y Canadá hay una línea bien ancha de diferencia. Mira, en cuanto a horario, no, hay como 1 o 2 horas de diferencia dependiendo de la época del año. Entonces, en el horario, no, no me afectó nada. De acento, pues tampoco, porque de plano es otro idioma. Entonces, sigo con mi acento de México. Um, y bueno, pues sí, es otra cultura, otro ritmo, diría yo. Yo vengo de la Ciudad de México y me vine a un pueblo. Bueno, me vine a Vancouver, pero comparado con México, es un pueblo. Digo, me refiero a un pueblo muy bonito, muy tranquilo, no hay tanto tráfico, entonces por eso me vine para acá, porque a mí eso me hace sentir más en paz, porque yo ya estaba un poco estresada con el tráfico de la Ciudad de México y con el caos y la contaminación y todo. Entonces, lo hice porque realmente lo quería hacer. Entonces, todas las adversidades que sí, no voy a negar, han sucedido y las hemos tenido y de pronto es difícil aceptar que ya no estás con lo que creciste, pero como siempre estuve convencida y como sé que es para que yo me sienta mejor, lo he disfrutado mucho. Hay muchos árboles y mucho oxígeno. Entonces y no hay tráfico, ya. Con esas 3 cosas. Con esas tres cosas ya eres feliz. Sí, así es. Ya, mira, ahora te voy a explicar en qué se tratan las preguntas de fuego, que te las había Oh, comentado anteriormente. va. Estos son sesión de qué significa para ti en una sola palabra. ¿Qué significa para mí en una sola palabra? Y me dices algo, ¿no? Ok, Y ahí te voy diciendo los conceptos. ok. ¿Lista? ¿Qué Sí, significa para ti locución? hablar, Doblaje. actuar, Bailey, de Saki Cody. Disney Junior, Lost. reto, 16 deseos. premio, Pepper Pot. cool, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? amor. Bueno, Cintia, te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando de algunos proyectos que no pudimos tocar porque no alcanzamos Me y, parece buenísimo. eh, y aparte de dejarte invitado entre 6 meses a un año, eh, este es el espacio que te dejo a ti para que te despidas de las personas que vieron este live y que te verán a futuro. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que es un día entre semana, que seguramente estaban a la mitad de muchísimas cosas. El que se hayan tomado un momentito para estar aquí siendo parte de esta conversación significa mucho para mí. El ver que están ahí y que les interesa saber más acerca del mundo del doblaje, pues se los agradezco muchísimo. Y síganme en mis redes sociales, que son Cintia de Pando Oficial, con doble F, en Instagram y también en TikTok. A veces subo cosas. Si no les gusta el contenido, díganme, oye, mejor sube más de esto o de otro, porque siempre estamos probando y compartiendo cosas. Eh, y ya, muchas gracias por todo. Gracias, Gracias, Cintia. Espero que lo hayas pasado muy bien. gracias, Y nos Rosy. estamos comunicando, ¿te parece? Sí, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Éxito en todo. Gracias, Talk. igualmente. Bye. Bye.